Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana Lavao, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les vengo a exponer sobre las teorías administrativas. La teoría escogida es la teoría humanista o de las relaciones humanas. Su principal, precursor fue el señor Elton Mayo. Vamos a ver un poco los antecedentes de esta teoría. Entonces, para entonces ya existía o ya se había desarrollado la teoría clásica, su principal exponente es Henry Fayol, y estaba alrededor de todo hacia el comienzo de lo que es de la transición que se estaba haciendo hacia la industrialización de los procesos. Recordemos que esa teoría clásica entonces estaba enfocada en la estructura organizacional, es decir, en la división del trabajo y en qué tenía que hacer cada persona, o de cómo organizar esa estructura formal de las empresas para lograr el éxito. Y centraba todos sus objetivos en esa estructura organizacional. Tenemos también la teoría científica, que fue la que expuso Frederick Taylor hacia 1903, y estaba enfocada en la tarea, cómo mejorar la productividad haciendo las cosas de una mejor forma. Entonces, recordemos que allí se medían los tiempos, eso era importante, se llevaban registros de las actividades que hacía cada uno para tratar de optimizar y mejorar la forma o los procesos productivos. Pero entonces ya aquí están apareciendo mucho más máquinas. Recordemos que ya se estaba gestando lo que era la revolución industrial. Entonces los procesos productivos, a pesar de que se hiciera esa división del trabajo y a pesar de que se estudiara cómo hacer ese proceso, pues estaban fallando de alguna forma. Entonces, dentro de esa evolución de las teorías administrativas aparece algo novedoso en ese momento, donde ya entra el hombre, es decir, se centra en el actuar de la persona, en el entorno de la persona. Esto ya porque estaban surgiendo también la psicología, por ejemplo, ¿cierto? Como una ciencia que estudia el comportamiento. Y dentro de ese comportamiento, pues estaba el comportamiento social. Entonces, de allí tenemos que la teoría humanística, entonces, ya deja de un lado un poco la maquinaria del método de trabajo y se centra en el hombre, ¿cierto? Dejamos un poco la organización y empezamos a ver al hombre y a su grupo social, el contexto en el que se desenvuelve como parte de esa organización, y le vamos a dar un espacio fundamental. Ya el hombre entra a ser el centro de lo que se va a administrar. Entonces ya las organizaciones tienen alma, las organizaciones se ven como un grupo de personas que van a abarcar al trabajador y a su entorno, sus necesidades, ¿cierto? Entonces, la teoría en sí, o la teoría, o los pilares de la teoría humanística, los vamos a definir como el trabajo y la adaptación del trabajador al trabajo, es decir, cómo se adapta el trabajador a su entorno de trabajo. Pero también vamos a ver cómo el trabajo se puede adaptar al trabajador. Esos van a ser los pilares. Supongo un poco de Elton Mayo. Se hizo famoso por el famoso experimento de Hawthorne. Hawthorne es la ciudad donde se llevó, la fábrica donde se llevó a cabo ese experimento. Entonces se hizo en varias fases. En la primera fase que llevaron en 1924, lo que hicieron fue mejorar las condiciones del lugar de trabajo. Pongamos, por ejemplo, en un lugar donde mejoramos las máquinas, mejoramos las condiciones de luminosidad, mejoramos el entorno de trabajo, y esto no llevó a aumentar la producción. Luego, ya en 1927, se escogen a otro grupo para hacer este experimento, y ya empiezan a centrarse en las necesidades fisiológicas de las personas. Entonces ya empiezan a proporcionarles alimentos. Digamos que estamos hablando de 1927, pero ya estaban incorporando cosas que en la actualidad también se están usando, como es satisfacer esas necesidades de el trabajador para que sea más productivo. Y allí sí
se impulsó la productividad. ¿Por qué? Porque si una persona está satisfecha, ¿sí? Es decir, si cree que tiene solucionados sus principales inconvenientes como los alimentos, como la tranquilidad, por eso hoy en día algunas empresas proporcionan guarderías para sus empleados, por eso le permiten tener algunas neveras con productos que pueden consumir, porque eso genera un ambiente de tranquilidad y de satisfacción para cada persona y eso hace que se aumente la productividad. Efectivamente, en ese experimento se aumentó la productividad. Y luego vino algo más avanzado en 1931 que fue los incentivos, donde le propusieron a los colaboradores, digámoslo así, pues un incentivo para mejorar la producción y efectivamente se logró. Y empezaron a ver el entorno de estas personas y a su grupo social, es decir, cómo actúan las personas pero dentro de un grupo, porque individualmente nosotros actuamos de una forma, pero cuando estamos dentro de un grupo actuamos de otra y eso está muy claro. Entonces, la conclusión que dejaron estos experimentos es que las relaciones sociales de los trabajadores son proporcionales con la productividad, es decir, cuando hay unas buenas relaciones, es cuando una buena relación entre empresa y trabajadores, vamos a lograr una buena productividad. Entonces, las características de este modelo dicen que hay un nivel de producción, es decir, que lo que se va a impactar es esa producción, pero a través de las personas. Y ese comportamiento social que hablamos de los empleados, cómo se comportan como grupo o que hace parte del grupo. Entonces, las relaciones humanas ya entran aquí a ser importante. La relación entre las distintas jerarquías que hay dentro de las organizaciones, pero teniendo en cuenta al hombre como ser humano y con esas debilidades y esas fortalezas que cada uno tiene. Y por otro lado viene la recompensa y las sanciones sociales. Entonces, viendo la empresa como una reunión de personas, ¿cierto? Entonces tenemos que hay una recompensa y una sanción, es decir, que al empleado se le debe estimular también y se le debe sancionar de cierta forma para que tenga unos niveles óptimos de productividad. También los grupos informales, es decir, aquellos grupos o esos grupos que si bien no son una estructura dentro de la empresa, pues se forman porque son inherentes a la condición humana. Nosotros siempre tenemos un grupo de estudio, un grupo de trabajo, algunas estructuras más cercanas a nosotros que pues merece ser conocidas y estudiadas entre las organizaciones y ser reconocidas. Y tener énfasis en los aspectos emocionales, es decir, cómo están nuestros empleados, cómo están nuestros colaboradores a nivel emocional, qué les hace falta, cuáles son sus intereses. Si yo conozco sus intereses, los puedo motivar. Recordemos que también habla de la recompensa y las acciones sociales. ¿Cuál es ese liderazgo informal que hay dentro de la empresa? A veces los líderes que nos imponen no son necesariamente los mismos líderes que mueven la producción o que mueven al grupo para que se logren los objetivos. Entonces, estos niveles que se tienen todos están orientados hacia la producción, pero centrados en la persona, en su comportamiento individual, es decir, en sus aspectos emocionales y también en su relación. Hay que tener en cuenta entonces que la persona ya hace parte de una familia, que esta persona puede llegar a tener problemas y entonces se le da ese soporte y la organización trata de solucionarlo en la medida que esté mucho más satisfecho a nivel fisiológico y emocional, pues va a trabajar mucho mejor y la producción se va a incrementar. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y vamos a continuar con esta materia de administración. Muchas gracias.